Buenos días chicos, continuamos la serie de vídeos dedicados a las moléculas portadoras de la información genética. En este tercer vídeo vamos a comentar los diferentes grados de empaquetamiento de las moléculas de ADN dentro del núcleo celular. En primer lugar, queremos que reflexionéis sobre la enorme cantidad de información que existe en el ADN. Y es que cada molécula del cuerpo humano contiene una secuencia de ADN de 3.200 millones de letras de longitud, es decir, unos 2 metros de ADN, ya que un trozo de ADN de 1 milímetro de longitud contiene una secuencia de pares de bases de más de 3 millones de letras. Pero, ¿cómo caben estas moléculas tan largas en el núcleo de la célula? Sencillo, empaquetadas, con la ayuda de unas proteínas denominadas histonas, alrededor de las cuales se enrollan para dar lugar a la cromatina. El grosor de la doble hélice de ADN es de 2 nanómetros, y esta doble hélice se enrolla, dando dos vueltas alrededor de un conjunto de 8 histonas, formando una estructura denominada nucleosoma, de unos 10 nanómetros de grosor. Los nucleosomas se encuentran separados entre sí por un pequeño fragmento de ADN desnudo, de forma que, visto al microscopio electrónico, la cromatina tiene un aspecto de collar de perlas. Llamamos a este nivel de empaquetamiento del ADN fibra de 10 nanómetros. Pero la cromatina aún se empaqueta más cuando se une a la histona H1, de forma que se enrolla en espiral, con forma de muelle o solenoide, con un grosor de 30 nanómetros, por lo que a este nivel de empaquetamiento se le denomina fibra de 30 nanómetros. Durante la interfase, el ADN se encontrará unido a las histonas, formando la cromatina, de forma que este pequeño nivel de empaquetamiento permite la transcripción de los genes. Y recuerda que los genes son fragmentos de ADN que tienen la información para sintetizar una proteína. Pero también existe ADN que se encuentra más condensado en el núcleo celular, tanto que este ADN no se puede transcribir, no sirve para sintetizar proteínas. Lo llamamos heterocromatina y se puede observar como zonas más oscuras en las imágenes del microscopio electrónico. En las especies diploides, como los humanos, existen dos copias de cada molécula de cromatina, una procedente del espermatozoide y otra procedente del óvulo que se unieron durante la fecundación. Además, antes de la división por mitosis, se produce la duplicación del ADN, por lo que en ese momento habrá 2 por 2 moléculas de cromatina. Pero, a pesar de todo, el nivel de empaquetamiento de la cromatina es insuficiente para asegurar el correcto reparto del material genético durante la división celular. Por ello, durante la reproducción mediante mitosis, cada molécula de cromatina debe condensarse más, alrededor de un armazón proteico, para dar lugar a un cromosoma. Las dos moléculas de cromatina formada tras la duplicación del ADN se mantienen ahora unidas para dar lugar a las dos cromátidas del cromosoma, que son, por tanto, idénticas entre sí. Así pues, los cromosomas solo aparecen durante la reproducción celular y, tras esta, vuelven a descondensarse para dar lugar de nuevo a la cromatina. En el cromosoma podemos observar una parte más estrecha, el centrómero, al que se unirán los microtúbulos del huso durante la mitosis, y que divide al cromosoma en dos brazos. El final de cada brazo se denomina telómero y es una zona muy importante para mantener la estructura del cromosoma. Dependiendo de la localización del centrómero, podemos clasificar a los cromosomas en metacéntricos cuando tienen los dos brazos iguales, submetacéntricos si tienen una pequeña diferencia de tamaño, acrocéntricos si un brazo es claramente más largo que el otro, y telocéntricos si el centrómero se encuentra sobre el telómero, y por tanto solo hay un brazo. Para observar los cromosomas al microscopio óptico debemos teñirlos, y con la tinción aparecen unas bandas que sirven para reconocer al cromosoma. Existen unos cromosomas de mayor tamaño que otros, así que el tamaño, la posición del centrómero y la disposición de las bandas nos permiten clasificar a los cromosomas. A partir de una imagen de microscopio en la que se observen los cromosomas,
podemos organizarlos, desde los de mayor tamaño a los menores, y desde los metacéntricos a los telocéntricos. La representación de esta clasificación de los cromosomas se denomina cariotipo, y en especies diploides, evidentemente, tendrán 2 cromosomas de cada tipo. En la especie humana existen 23 parejas de cromosomas diferentes, que se numerarán en el cariotipo de la pareja número 1 a la 22. La última pareja de cromosomas se denomina heterocromosomas, ya que son diferentes. Son los cromosomas sexuales. Las mujeres presentan 2 cromosomas X y los hombres presentan un cromosoma X y otro Y. Por lo tanto, un cariotipo femenino tendrá 46 cromosomas, siendo los heterocromosomas XX, mientras que el cariotipo masculino será de 46 cromosomas, XY. Esto es una situación normal, pero en ocasiones se producen errores en la duplicación del ADN o en el proceso de formación o de reparto de los cromosomas. Estos errores son las mutaciones y suceden de manera aleatoria, aunque existen diversos factores mutagénicos, como las radiaciones ionizantes, la luz ultravioleta o determinados agentes químicos, que incrementan la probabilidad de que sucedan. Las mutaciones pueden afectar a un único gen, en cuyo caso se denominan mutaciones puntuales o génicas. Pueden afectar a la estructura de un cromosoma, y se llaman cromosómicas, o pueden afectar al número total de cromosomas, denominadas genómicas. En el caso de las mutaciones génicas o cromosómicas, las alteraciones pueden ser deleciones, si falta un fragmento del cromosoma o alguna base del gen; duplicaciones, cuando el error consiste en la repetición de un fragmento; translocaciones, cuando un fragmento de ADN se corta del lugar que le corresponde en el cromosoma, se mueve y se pega a otra parte del mismo o de otro cromosoma; inversiones, cuando un fragmento de ADN se corta, invierte su orientación y vuelve a colocarse en su sitio. Para comentar las mutaciones genómicas, primero debemos recordar que el número normal de cromosomas de una célula humana es el número diploide, en este caso 46, mientras que los gametos son haploides, es decir, tienen un cromosoma de cada tipo, o sea, 23. Pero la mutación podría originar una poliploidía, es decir, que haya más de 2 cromosomas de cada tipo, pudiendo ser triploidía si existen 3 copias, tetraploidía si son 4, etc. O podrá originar una aneuploidía, si solo existe un número anormal de un cromosoma determinado, denominándose monosomía si solo existe un cromosoma de un tipo, o una trisomía si hay 3 cromosomas de un tipo. Las mutaciones genómicas suelen ser mortales en humanos, ya que al estar implicado un cromosoma entero, se altera la dotación de un gran número de genes. Solo en el caso de que los cromosomas afectados sean muy pequeños, el portador de la mutación sobrevivirá, aunque con graves alteraciones. Es el caso del síndrome de Down, en el que existe una trisomía del cromosoma 21. Debido a las características especiales de los cromosomas sexuales, también sobreviven los portadores de mutaciones de los heterocromosomas, pudiendo producirse los siguientes síndromes. Síndrome de Turner, con dotación 45X0. Son mujeres a las que les falta un cromosoma X. Triple X. Son mujeres con dotación cromosómica 47XXX. Síndrome de Klinefelter. Hombres con dotación 47XXY. O los hombres con el cromosoma Y duplicado, con dotación cromosómica 47XYY. Por último, analicemos cuáles son las consecuencias de las mutaciones centrándonos en el nivel génico, es decir, de las mutaciones puntuales. En primer lugar, recuerda que algunos aminoácidos pueden estar codificados por varios tripletes de nucleótidos, por lo que un cambio en una base puede no suponer ninguna alteración en la proteína codificada. Pero, en otros casos, el cambio en la secuencia de ADN puede suponer un cambio en la secuencia de la proteína, el cual podría no ser muy importante, o podría ser un cambio brusco, como sucede en las mutaciones sin sentidos, en la que se forma un triplete de parada
que termina con la secuenciación de la proteína codificada. En muchos casos, tras la mutación se genera una proteína viable, que no supone ningún problema para el portador de la mutación, por lo que la mutación es una fuente de variabilidad genética. Recuerda el caso del color de los ojos, un fenotipo que depende de la cantidad de melanina en el iris, regulada por la proteína P, la cual está sintetizada en el gen OCA2. En un momento determinado, una mutación de este gen produjo una proteína P con la que no se acumulaba melanina en el iris, originándose los ojos azules. En los climas en los que la intensidad luminosa no es muy elevada, esta característica no era perjudicial, por lo que la evolución no presionó en su contra y no se eliminó. Así pues, la mutación originó una mayor variabilidad en la población, que ahora podía tener los ojos marrones o azules. Pero, en otros casos, la mutación en un gen origina una proteína con su función alterada, de forma que la menor actividad de esta proteína puede llevar a una enfermedad de origen genético. Para que lo entiendas, vamos a hablarte de la fenilcetonuria, una enfermedad causada por la mutación del gen PAH, que produce la enzima fenilalanina hidroxilasa, la cual interviene en la ruta de eliminación del aminoácido fenilalanina. En el caso de la mutación, no se produce la correcta eliminación de este aminoácido, con lo que la ingesta de alimentos proteicos origina la acumulación de sustancias tóxicas en determinados tejidos, entre ellos el sistema nervioso, lo que lleva a graves problemas de salud. Pues bien, estas mutaciones pueden originar enfermedades genéticas, pero estas solo tendrán carácter hereditario si la mutación se produce durante la formación de los gametos. Bueno chicos, con esto se completa el vídeo dedicado a la condensación del ADN en forma de cromatina y cromosomas. A continuación, te ofrecemos una actividad para analizar las mutaciones y otra actividad para trabajar con cariotipos humanos. ¡Hasta pronto!